Hola a todos, mi nombre es Jeffrey Reed, soy uno de los pastores aquí en la iglesia City Life en Brooklyn, Nueva York, y hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Tenemos servicios de adoración a las 10:30 cada domingo aquí en Brooklyn, pero estamos esperando solo un poco de nieve, así que quisimos tener nuestro servicio de adoración de una manera un poco diferente. Y de hecho quiero animarte en esto, que solo porque probablemente estés en casa ahora o estés viendo en un dispositivo o algo así, aún así consideres lo que es. Realmente todavía queremos lograr lo mismo aquí. Ahora no tuvimos la oportunidad de cantar y adorar juntos esta mañana, pero ciertamente les animamos a hacerlo en casa. Y la adoración no es solo música. La adoración es una postura del corazón, es una forma de sumisión a Dios y decir que tú eres mucho mejor que yo y te amo y eres asombroso. Y a veces lo expresamos cantando con música y palabras, pero hoy no lo haremos aquí, así que por favor háganlo ustedes en casa. Y otra cosa, nos reunimos para celebrar lo que está sucediendo en nuestra iglesia. No voy a repasar una lista extensa de anuncios, pero sí tenemos cosas maravillosas en el horizonte. Tenemos ministerio infantil. Si alguna vez quieren visitar nuestra iglesia en persona, tenemos un excelente ministerio preescolar e infantil desde el nacimiento hasta la escuela secundaria. Tenemos ministerios estudiantiles que se reúnen a las 9:15 los domingos por la mañana para un breve devocional, pero tenemos muchas cosas pasando en la iglesia aquí y queremos animarte a que vengas el domingo por la mañana o el próximo domingo. Únete a nosotros a las 10:30 cuando empiece nuestro servicio. Pero mientras tanto, incluso si estás en casa, eso no significa que no puedas experimentar al Señor. Él no está limitado por este edificio, Él no está limitado por estas personas. Estas cosas simplemente hacen que sea un poco más fácil llevarlo a cabo, el conectar, el tener comunión, el venir y escuchar su palabra. Así que hoy estoy entregando la palabra a través de un video. Espero que tenga el mismo impacto en ustedes. Por favor, saquen sus Biblias, ya que hoy veremos Juan capítulo 3 y espero que el Señor los bendiga. Por favor, si tienen preguntas sobre nuestra iglesia o sobre el sermón de hoy, no duden en enviarnos un mensaje en línea y nos encantaría responderles, orar por ustedes y hacer lo que podamos hacer en sus vidas. La iglesia es una representante de Jesús en la tierra y esperamos ser eso para ustedes, al menos temporalmente. Así que Dios les hable hoy. Vamos a orar. Padre, te amo, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de hablar de ti, de hablar contigo, de hablar entre nosotros sobre ti. Y ruego que eso sea lo que ocurra esta mañana, que desentrañemos tu palabra, que realmente queramos conocerte más a través de ella y que te busquemos tal como uno de los personajes de esta historia que solo anhelaba las respuestas. Y ruego que nos las des incluso esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, estábamos en una serie sobre Juan. Estaremos en esta serie por un tiempo, posiblemente los próximos 4 a 5, quizás hasta 6 meses, porque queremos pasar tiempo desentrañando la verdad que contiene. Es uno de los 4 evangelios, es diferente. Los otros 3 evangelios de alguna manera se sincronizan entre sí y siguen una línea de tiempo cronológica. Juan sí sigue una cronología, pero es diferente. Una gran parte del libro de Juan es literalmente solo la última semana de la vida de Jesús en la tierra y por eso se enseña un poco diferente. Hay más simbolismo en él. Nosotros creemos que Dios escribió toda la Biblia, pero también usa las personalidades de diferentes autores para, digamos, elevar las cosas. Y Juan escribió un poco diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Así que hoy leeremos Juan capítulo 3. Quiero repasar un poco el capítulo 1 de Juan. El pastor Ray enseñó sobre eso hace un par de semanas cuando introdujo el libro. Y luego la semana pasada cubrimos un poco el capítulo 2 de Juan. Y por eso solo quiero que lo repasemos un poco. El primer libro de Juan, de hecho, establece un punto muy particular, algo que Jesús también va a hacer en esta conversación que cubrimos hoy, y es esto, que Jesús no fue creado en el mundo. Él no fue creado como parte de la creación. Él no fue creado hace 2000 años cuando nació. Jesús estaba con Dios desde el principio. De hecho, Él mismo era Dios. En el principio era Dios. Es muy evidente tanto en Génesis 1 como en Juan 1 que Dios está dejando claro que Él es un ser trinitario. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él está en un proceso constante de creación. Y en el libro de Génesis capítulo 3 observamos la introducción de la luz en el universo, en el versículo 3. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, lo vemos en los versículos 1, 2 y 3. Y específicamente en el versículo 3, cuando dice, hágase, esa luz que encontramos en Génesis capítulo 1, es presentada. Y así aprendemos que Jesús mismo es la luz del mundo. Y esto queda muy claramente establecido por Juan. Pues bien, él tenía una relación muy, muy especial con Juan el Bautista, quien era su primo. Una relación verdaderamente especial y por muchas, muchas razones. El padre de Juan el Bautista era Zacarías, quien pertenecía al orden sacerdotal. Y así en el capítulo 3 que estamos a punto de desglosar, vemos a Jesús enfrentándose cara a cara con uno de los principales líderes religiosos, Nicodemo. Y antes de llegar a eso, volvamos a ver el capítulo 2. El capítulo 2 es un hermoso capítulo en Juan, porque es la primera vez que Jesús le dice al mundo, oigan, yo soy Dios en carne y hueso, y de hecho puedo interactuar con ustedes de maneras sobrenaturales.
Esa es una afirmación muy importante. ¿Sabes que Dios puede interactuar contigo de formas que van más allá de lo natural? No solo física y tangiblemente con lo que tienes delante, sino que Dios realmente puede cambiar las cosas en tu vida. Y Él lo hace cuando tú oras. Lo hace cuando lees su palabra. Lo hace cuando interactúas con Él. Él también interactúa contigo. Pues bien, en el capítulo 2 de Juan, Jesús nos ofrece una imagen muy clara. Él nos dice esto. Él dice, me preocupo por los detalles de tu vida. Sé que algunos de ustedes quizás no se sientan así. Hay tantas cosas que parecen desmoronarse en el mundo que nos rodea, pero Dios realmente se preocupa por los detalles. No solo se preocupa por el mundo, no solo ama al mundo entero, sino que no puede amar verdaderamente el mundo a menos que también ame sus componentes. Y no me refiero a todas las cosas del mundo, me refiero a sus hijos en específico. Y así, en Juan capítulo 2, vemos esta imagen de Jesús en una boda donde se están quedando sin vino, lo cual era una catástrofe en aquel entonces. Si alguna vez has organizado una fiesta y te quedas sin lo bueno, tus invitados se van a enojar un poco. Es un poco vergonzoso. Así que la madre de Jesús dice, oye, nos quedamos sin vino, ¿puedes ayudarnos? Y él dice, Él le da la palabra. Él le dice, oye, no es por esto que vine, pero porque te amo y porque amo a la gente que nos rodea, a nuestra familia. Nadie se va a enterar de esto a menos que la noticia se extienda. No hay 1000 personas en la colina, ni 5000, ni gente llenando el templo para oírme. Solo está la familia y quizás algunas personas en la cocina, honestamente. Y así Él convierte el agua en vino. Y la Escritura dice que el inicio de su ministerio público fue transformar el agua en vino. No fue una curación, sino que fue algo que Él hizo muy especial para su familia. Y eso nunca deberías olvidar. Dios sí se preocupa por el mundo, pero también le importan las cosas que ocurren en tu vida. Y vamos a desglosar eso ahora mientras vemos el capítulo 3. Así que justo antes de leer el capítulo 3, versículo 1, quiero leerles un pequeño fragmento del mismísimo final del capítulo 2, porque realmente prepara muy bien esta escena. Dice lo siguiente. Ahora, cuando Él estaba en Jerusalén en la Pascua, y es Jesús, durante la fiesta muchos creyeron en su nombre al ver las señales que Él hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque Él conocía a todos los seres humanos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio sobre el hombre, pues Él sabía perfectamente lo que había en el corazón del hombre. En otras palabras, Jesús no requería de la ayuda de nadie más para volverse conocido o para que su nombre fuera famoso. Esto es difícil de escuchar para algunos. Si eres un influencer, o eres un pastor, o eres cualquiera que tenga una plataforma pública y eres un seguidor de Cristo, por favor, no te dejes engañar pensando que Él te necesita para difundir el Evangelio. Él no necesita a ninguno de nosotros, pero elige usar a aquellos que se pongan a su disposición. Pero si por un momento piensas que el Evangelio no se difundirá sin ti, estás muy equivocado. Él hará que las rocas clamen si nosotros no hacemos nuestro trabajo como pastores. Pero aquellos que sí se pongan a su disposición y los creyentes que se ofrezcan para ser usados, ellos difundirán la palabra. Pero Jesús conocía los corazones de los hombres y Él sabía que su verdadero objetivo no habría sido decir, el Mesías está aquí. Ellos habrían estado presumiendo de cómo vieron a este hombre convertir el agua en vino o el pan en mucho más pan o cómo le dio la vista a un ciego. Esas son todas cosas realmente increíbles, pero esas entonces pueden convertirse en las cosas que lo hacen famoso en lugar del simple y profundo hecho de que Él era Dios en carne y hueso. Había habido profetas muy famosos, había habido predicadores muy famosos. Él no quería ser ese próximo predicador famoso y él sabía que los corazones de los hombres difundirían rumores malintencionados sobre él. Así que procedió con gran precaución. Las primeras personas a quienes se presentó fueron los de su propia familia. Y ahora vemos aquí en el capítulo 3, él se encuentra con uno de los principales líderes religiosos de la época, Nicodemo. Así que abramos Juan capítulo 1 mientras leemos. Estoy leyendo de la nueva versión King James. Es una buena traducción del texto original. Elimina algunos de los arcaísmos de la King James, que es, probablemente la traducción más cercana al texto original que aún tenemos en inglés. Así que la NKJV aquí, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal de los judíos. Y voy a parar mucho mientras leo. Si alguna vez me han oído predicar, me gusta explicar, porque no quiero asumir que saben nada. Siempre aprendo cuando estudio para los sermones y así solo quiero desglosar algunas de estas cosas. Y es muy importante que diga un gobernante de los judíos. Eso significa que tiene una posición política y ya tiene una posición religiosa, como vemos por la palabra fariseo. Así que tiene una especie de doble papel, como muchos de ellos lo tenían en ese momento. Estaban ocupados por Roma y por lo tanto siempre debían afrontar las implicaciones políticas de cada una de sus acciones. Así que era, en primer lugar, un líder religioso, pero también un gobernante del pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Este hombre vino a Jesús de noche y esto habría sido bastante obvio en aquel entonces. Ahora quizás necesite una pequeña aclaración. Era arriesgado para él ir a hablar con este joven rabino, quien apenas el día o la semana anterior había estado volcando mesas en el templo.
Y hay una gran confrontación allí en el capítulo 2 que se analizó recientemente. Pero el punto es este: Nicodemo está arriesgándose, si se quiere, para ir y averiguar. Él incluso presenta lo que dice y como que quiere ver qué es lo que este hombre va a decir. Y él dice: Rabí, nakish. Sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios. Nadie puede hacer estas cosas a menos que Dios esté con él. Esa es una afirmación muy grande, que es otra razón por la que él querría venir en medio de la noche para hacerla. Podría meterse en un gran problema, podrían retirarle su posición. Ahora, él era uno de los líderes religiosos clave, así que eso habría sido bastante improbable, pero quería ser muy cuidadoso y asegurarse de no alinearse con alguien que fuera malvado. Él realmente solo quería averiguar: ¿eres de Dios? Considera esto: durante 400 años, el pueblo de Dios, la nación de Israel, no había escuchado a un profeta. No había habido un "así dice el Señor", nada se había dicho. Y el libro de Malaquías en nuestra Biblia es el último libro del Antiguo Testamento, y hay una brecha de 400 años de silencio espiritual y conversacional entre el pueblo de Dios y el Señor. Ahora, el Señor siempre habla, pero ellos estaban tan acostumbrados a que los profetas vinieran físicamente y les proclamaran en representación de Dios, y luego nadie viene. Entonces Juan el Bautista aparece en escena justo cuando la luz del mundo había surgido. Y entraremos en eso en un momento. Así que es un tiempo de oscuridad, y Nicodemo ha venido en un tiempo de oscuridad, al menos durante el día. Y dice algo muy profundo. Sabemos sí que hay una naturaleza colectiva en lo que dice que eres un maestro venido de Dios, y sabemos que nadie puede hacer estas señales a menos que Dios esté con ellos. Ni siquiera hace una pregunta, pero al hacer esta afirmación ya puedes saber lo que realmente quieres saber. Él solo quiere saber esto: ¿sientes que Dios está contigo? Y por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a acercarte a Dios con las oraciones más profundas y sinceras? No es que no sea importante una oración, aunque pida algo que a muchos les pueda parecer insignificante. Por ejemplo, aquí en este lugar tenemos una magnífica escuela que se llama City Life Academy. Y cuando hago peticiones de oración, cuanto más pequeños son los niños, más cómicas son algunas de esas peticiones. A veces son muy serias. ¿Sabes? Si tenemos un pariente enfermo en el hospital, animo a nuestros hijos a orar por ellos, porque creo que nuestros hijos realmente entienden que Dios los escucha, y por eso sus oraciones son muy efectivas a veces. Pero de vez en cuando dirán algo como: mi perro está enfermo. Y yo, estoy seguro de que aman a su perro, y nunca he conocido a su perro, y quizás ore por eso. Yo sé que a Dios le importa su perro, pero en tu vida, si estuvieras presentándote ante el Creador del universo y tuvieras que exponer todas las cosas más importantes, sería: Señor, ¿me ayudarías a conseguir este coche nuevo que quiero tener? O Señor, realmente necesito este aumento aquí. O Señor, yo de verdad me encantaría conseguir esta casa. O tengo, esta es importante. Necesito averiguar a dónde se supone que debo ir ahora y a dónde se supone que debo moverme en mi vida. Y todas esas son preguntas muy importantes. Pero ¿qué hay de esta pregunta? Dios, ¿realmente existes? Porque le damos vueltas a eso y queremos haberlo respondido. Pero si de verdad lo hubiéramos contestado, y si realmente supiéramos que la respuesta es sí, Él es real y me ama, nuestra vida se viviría de una forma completamente distinta. Y esas otras oraciones empezarían a desvanecerse, porque estaríamos ocupándonos de la importante: Dios, ¿eres real? Quiero buscarte, quiero conocerte, quiero verte en mi vida. Esa es una oración seria, y es una pregunta seria para presentar ante Dios y hacérsela a Él. Tal como Nicodemo, Él se presentó ante Él y no lo expresó directamente. Él lo dijo. De hecho, les leeré exactamente lo que dijo. Nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté contigo. Espera esto, como que dice: ¿acaso Dios te ha enviado? Mira, Jesús, en vez de responder a esa pregunta, Él quiere decirle a Nicodemo: escucha, no puedo realmente darte la respuesta a esta pregunta. Quiero decir, puedo decírtela, pero no me creerás. No creerás esto a menos que estés dispuesto a hacer una sola cosa, y para conseguirla tendrás que morir. Él no dice eso exactamente, pero leamos y veamos qué es lo que dice. Tienes que estar dispuesto a venir a Dios con oraciones muy serias. Y entonces Jesús respondió a la pregunta que él no hizo, diciendo esto. Jesús respondió y dijo: de cierto te digo, que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso no era lo que Nicodemo preguntaba, pero él responde a lo que Jesús dijo y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús está intentando plantear esto de tal manera que Nicodemo esté preparado para la respuesta. Él solo quiere saber si realmente viene de parte de Dios. Y Jesús está a punto de revelarle algo de una trascendencia mucho mayor, que Él es Dios. Y como bien saben en las Sagradas Escrituras, Jesús no siempre expresa esto de forma tan directa como a nosotros nos gustaría, pero Él sí se dirige a las personas que lo conocerían y que reconocerían su voz, algo que Nicodemo sin duda habría hecho. Y abordaré algunos de esos pasajes muy pronto. Pero Nicodemo, al escuchar la pregunta, responde porque está pensando de manera puramente física: espera, ¿cómo es posible que yo nazca de nuevo? Así que leamos esto y profundicemos un poco más en su significado.
Les voy a dar un pequeño matiz doctrinal también y lo que nosotros personalmente creemos. Y somos una iglesia no denominacional con raíces bautistas, así que seríamos considerados prácticamente un sistema de creencias no denominacional. Y así esta doctrina es bastante ampliamente sostenida por la mayor parte de la iglesia cristiana. Y Jesús dice esto: de cierto, te digo, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo responde. Jesús dice en el versículo 5, where de cierto yo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y así, muy rápidamente, agua y Espíritu, dos tipos de nacimiento. Algunos toman el matiz doctrinal, y esto es incorrecto, y que el agua significa el bautismo de agua. Y aunque sí lo simboliza, no significa que tengas que nacer del agua bautizado y nacer del Espíritu bautizado en el Espíritu. Significa que hay dos tipos de nacimiento. Todo el mundo pasa por el primer nacimiento, que es el nacimiento de agua. No es bautismo, es el nacimiento de la carne. Para darles una ilustración sencilla de eso, lo oímos en términos médicos cuando a una mujer se le rompe la fuente. Ahora, eso no es agua real, aunque es gran parte de su contenido. Es simbólico que cuando nacemos hay carne involucrada, hay agua involucrada. Así que eso es nacer del agua. Eso habría sido algo que Nicodemo habría entendido. Pero la segunda parte, que era más difícil de entender, es el nacimiento espiritual. Eso es precisamente lo que ocurre cuando uno vuelve a nacer. Y para poder volver a nacer, también es necesario morir por primera vez. Así que Nicodemo no estaba tan confundido con la cuestión espiritual real de cómo alguien puede tener un nacimiento espiritual. Él estaba confundido porque pensó, tienes que nacer de nuevo y luego naces espiritualmente más tarde. Quizás pensó que eso podría ser en la resurrección o pensó que quizás él pensó que es cuando entra al cielo. Él realmente no lo sabemos. Pero no comprendió que la pregunta era de naturaleza espiritual o que la afirmación era espiritual. Él pensó que era una cuestión puramente física. Y Jesús está diciendo, no, lo que nace de la carne es carne. Ese es el versículo 6. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Así que esto elimina ese matiz doctrinal que algunas denominaciones más estrictas usarán diciendo, debes ser bautizado y sumergido en agua. Sí creemos en el bautismo en agua, pero creemos que es el primer símbolo de tu obediencia a Dios, no el último paso de tu salvación. Hay una gran diferencia aquí. El bautismo en agua representa lo que ya ha tenido lugar en el corazón, que significa morir a uno mismo, lo cual es el punto central de este pasaje que estamos viendo hoy. Así que sigamos adelante aquí, versículo 7. No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí es donde él de alguna manera lo deja muy claro. Él dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento y el aire son, de hecho, a menudo utilizados como un profundo simbolismo espiritual en las Sagradas Escrituras. Y así él básicamente está diciendo, no vas a entender esto. Es como si hubiera mucho viento soplando a nuestro alrededor. Hay muchísimas creencias espirituales circulando, incluso entre nuestra propia gente. Y no vas a creer esto a menos que primero estés realmente dispuesto a morir a tus viejas creencias y estés dispuesto a adentrarte en un nuevo ámbito de pensamiento, una nueva forma de concebir las cosas. Tú tienes que morir a esa vieja manera y nacer de nuevo. Y hasta que no estés dispuesto a someterte a Dios, ni siquiera vas a comprender quién soy. Jesús quiere decirle, probablemente quiere decir yo escribí el Antiguo Testamento, yo escribí todo lo que tú conoces en este momento. Probablemente quería decir yo soy, que es a lo que Jesús responde durante la mayor parte de su ministerio. Cuando la gente cuestionaba quién era él sacaba a colación todos estos pasajes del Antiguo Testamento, pasajes que claramente lo señalaban como Dios. Y así él quiere decirlo, se le nota que quiere decírselo con vehemencia a Nicodemo, pero se frena un poco y entonces él usa una gran analogía que conecta todo este pasaje. Recuerden, empezamos en la oscuridad cuando Nicodemo se le acerca y mientras vemos a Jesús desvelar la verdad ante nosotros, empezamos a darnos cuenta de que él está intentando exponer a Nicodemo a la luz de la verdad para que comprenda plenamente toda la historia y todo el reino. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Y así como Nicodemo, tengo una pregunta para ti. ¿Estás preparado para considerar que toda tu forma de pensar es falsa? Ahora bien, si ya eres un seguidor de Cristo, me gustaría animarte a que muy probablemente estás en el camino correcto, pero también deberías considerar siempre que no conoces todo lo que hay que saber de Dios, ¿verdad? Eso es humildad. Eso es siempre considerar, si crees que lo sabes todo o te consideras un experto en la Biblia, te estarías limitando mucho. Toda la información contenida en las Escrituras, si bien nos da una imagen de Dios, no es el conocimiento completo de Dios. Eso no podría llenar 1,000 millones de volúmenes, 1,000 millones de veces el tamaño de nuestras Escrituras actuales. Pero eso no significa que no debas empezar ese viaje.
Una vez que inicias el viaje, debes tener cuidado de no creer que ya conoces todo lo que hay que saber de Dios. Así que siempre debes estar dispuesto a preguntarte. Es mi forma de pensar correcta porque Jesús no le está dando a Nicodemo una nueva escritura para memorizar ni algo que añadir, un nivel más a su fe actual. Va a revolucionar por completo la forma de pensar de Nicodemo, porque nunca había considerado la posibilidad de que Dios no solo enviaría a alguien, sino que Dios mismo vendría. Existe una diferencia enorme. Y aún en tu propia vida, cuando estás deseando que Dios te envíe ayuda, quizás deberías considerar que el mismo Dios podría venir en carne y hueso. Sé que eso te resulta aterrador. ¿Cómo se ve cuando Dios aparece en tu propio apartamento? No, las manos y los pies de Cristo están activos en la tierra como la iglesia. Y en ocasiones, la iglesia está dispuesta a aparecer para ayudar a las personas cuando lo necesitan. Pero la gente busca a Dios en persona, en carne y hueso. No se preocupen, Él regresará en algún momento. Pero mientras tanto, Él ha dejado a la iglesia aquí para que sirva al mundo en su representación. Así que a veces hay que considerar, quizás la iglesia sea el lugar donde encontramos a Dios. Quizás la iglesia con todas sus imperfecciones y todos sus problemas, todos sus cismas denominacionales, el gran cisma, el católico protestante, el movimiento protestante y quizás la iglesia sí tenga problemas. Pero el cuerpo de Cristo, esas personas que caminan con Dios en la tierra, la verdadera iglesia, quizás ese sea el lugar donde Dios te sana. Quizás deberías considerar eso. Quizás has apartado la iglesia tanto porque tienes una percepción de lo que es. Quizás es hora de que tú seas humilde y quizás vengas por la noche. No me importa cuándo vengas. Vea, y ni siquiera tiene que ser nuestra iglesia. Encuentra una iglesia de personas que aman al Señor y que lo están buscando. Y sé lo suficientemente humilde para ir allí y hacer las preguntas difíciles. Y mi oración es que Dios te las responda. Así que sigamos leyendo en el versículo 10. Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Es decir, ¿qué has estado enseñando sino que Dios nos va a rescatar? Y diría lo mismo hoy. ¿Qué están enseñando los pastores sino que necesitamos un Salvador? Y aunque tenemos uno eternamente de nuestro pecado, también necesitamos un Salvador ahora. Y quizás un día Él venga por nosotros. ¿Creemos eso? Los predicadores deberían hablar más de eso. Jesús está regresando. No sé si será en mi vida o en la próxima o dentro de un milenio, pero Él regresa. Y tenemos que vivir nuestras vidas como si realmente lo creyéramos. Entonces, le pregunta, ¿tú eres maestro de Israel? Dice, tú eres el maestro. Así que aprendemos aquí, afirmamos que Él tiene un rango muy alto. Este no es alguien que simplemente esté a cargo de una sinagoga local en Capernaum. Es decir, es muy conocido en toda la región, probablemente uno de sus maestros más importantes. Y ni siquiera sabe qué buscar cuando se trata del Mesías. Jesús dice en el versículo 11, de cierto te digo, hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto y no recibís nuestro testimonio. Si te he hablado de cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te hablo de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y con esa frase, el Hijo del Hombre, Jesús iba a despertar algo en el corazón y en la mente de Nicodemo que Nicodemo habría reconocido. Hay dos frases principales que podríamos usar para Jesús y realmente personifican quién es Él. Una es el Hijo de Dios. El otro es el Hijo del Hombre. Y ambos son distintivos. Pero en el caso de Jesús son lo mismo. De hecho, esta es una verdad que debemos llevarnos de esto. Si olvidas todo lo demás de este mensaje, y quizás estas son las preguntas en tu vida que estás meditando, pero estas son verdades aquí. Jesús era plenamente humano. Nació de carne y hueso, nació de la Virgen María hacia el 2º o 3er siglo antes de Cristo. Fue una concepción verdaderamente milagrosa. Ella había sido visitada por el Espíritu Santo unos pocos meses antes. Elizabeth quedó embarazada de su esposo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y así eran primos. Habrían tenido un largo tiempo de preparación en sus vidas. Jesús físicamente es uno de los seres humanos más corroborados en toda la historia de la tierra. Hubiera sido exaltado por su existencia y su influencia. Ahora bien, su divinidad es algo con lo que uno debe lidiar en la propia vida. Pero Él es una de las personas más celebradas, reconocidas y famosas en toda la historia del mundo. Pocos podrían argumentar en contra de eso. Y así, Él era completamente humano. Eso lo podemos ver. Completamente Dios. Bueno, eso es algo que va a requerir fe. Pero lo único que tienes que hacer es observar su vida y darte cuenta de que era completamente diferente de todas las personas que lo rodeaban. Y sobre todo, de una manera muy particular. Porque Dios es sumamente santo. Si Jesús fuera Dios, también tendría que ser santo y por lo tanto tendría que estar libre de pecado. Y de hecho, si observas su vida, Él vivió una existencia completamente sin pecado. Impecable en todo sentido. ¿Fue Él humano? Sí. Ser humano no te convierte en pecador. Solo significa que heredaste el pecado desde el jardín del Edén.
¿Cómo actúas frente a ese pecado? Jesús no tenía un cuerpo pecaminoso, sino que tenía un cuerpo humano. No nos volvemos pecadores hasta que nos rebelamos proactivamente contra Dios o lo rechazamos y hacemos cosas que van en contra de su voluntad. Eso es precisamente lo que el pecado significa. ¿Sabes? Podría señalar pecados específicos en todos nosotros. Si fueras a la iglesia lo suficiente, probablemente escucharías algunos mencionados en tu vida. Pero lo más importante aquí es la idea de que tenemos pecado. Lo llames como lo llames. No importa qué actos individuales pecaminosos cometamos. Todos somos pecadores por naturaleza. Así que Jesús tenía su naturaleza humana y voluntariosa, la cual combatió durante toda su vida, incluso hasta el final en el huerto, cuando dice: Padre, no mi voluntad, no esta que me está atrayendo, esta carne humana, sino tu voluntad, el espíritu que ha sido puesto en mí. Así que esto es lo que creemos de Jesús. Él es completamente humano. Él es plenamente Dios, el humano perfecto, el único humano perfecto que jamás haya vivido. Dios hecho carne. Y eso es importante de entender. Y esto es lo que iba a impactar el mundo de Nicodemo. Y así Jesús usa un pasaje que le era muy familiar, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora el versículo que todos conocen, ese hombre del arco iris, el de pelo de arco iris en el Super Bowl, que levanta el letrero de Juan 3:16, lo hemos visto desde los 70 y los 80. Me encanta ese tipo. Hizo que mucha gente fuera a buscar y a ver qué dice Juan 3:16, y por eso se los voy a leer ahora mismo. Probablemente uno de los versículos más famosos en la tierra, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a seguir con el versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo, por medio de él, fuera salvo. Escuchen, voy a ir un poco más despacio. Sé que hablo rápido. Conocemos este verso porque conocemos la historia. Esto lo decimos todo el tiempo y lo han visto en la televisión, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Esos están en tiempo pasado, son versículos en tiempo pasado que leemos sobre Jesús, pero Jesús los está leyendo aquí en tiempo presente, como si siempre hubiera sucedido, como si ya hubiera ocurrido, como si ya fuera parte del pasado, y lo que le estaba diciendo allí mismo a Nicodemo. Puedo decir esto porque me mantengo al margen del tiempo. Solo el Dios del universo podría decir: he enviado a mi único hijo. Amé tanto al mundo que envié a mi único hijo, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús estaba diciendo algo verdaderamente profundo. Yo puedo ver el panorama completo aquí. Y aunque Nicodemo probablemente no lo entendió en ese preciso momento, a medida que empezó a observar a Jesús en su ministerio, sabes que todo empezó a encajar para él. Ahora solo depende de aquellos de ustedes que están involucrados. Creer. Y Nicodemo fue uno de los que tuvo que decidir. Así que aquí leemos en el versículo 18. Aquel que cree en él no será condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha depositado su fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esa es una palabra muy importante también, cuando él dice en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Él estaba hablando de sí mismo, pero casi de una manera trascendente, en un tiempo pasado, ilustrando que él era Dios en carne y hueso antes de este ser humano. Intentando explicar la salvación que en ese momento aún no se había concretado, o al menos el evento de la cruz no había tenido lugar. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él está hablando a Nicodemo, solo tenlo en cuenta, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica el mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Y el último versículo: pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean claramente vistas, que han sido hechas en Dios. Así que quiero cerrar con esto. Quiero volver a un pasaje que Nicodemo habría tenido completamente memorizado. Fue uno de los pasajes más citados en referencia al Mesías venidero. El Mesías venidero que llegó en la forma de un bebé nacido en una situación realmente mala, que muy pocas personas en ese momento habrían pensado que sería la forma práctica para que un rey entrara en su reino. Por eso fue difícil de ver, por eso solo los pastores lo reconocieron, porque solo los sabios de Oriente pudieron verlo suceder. La gente de allí estaba cegada a ello, y así lo dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Aquellos que habitaban en la tierra de la sombra de la muerte, sobre ellos ha resplandecido.
Esta luz ha resplandecido. Versículo 6. Y esto lo saben, lo cantamos hace un par de meses en Navidad. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Qué clase de hijo? Hijo de Dios, hijo del hombre en la carne. Y el gobierno estará sobre su hombro y su nombre será llamado admirable, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Del aumento de su gobierno y la paz no habrá fin. ¿Ha ocurrido ya eso? No, porque no hay paz. Pero cuando suceda y se haga realidad, será eterno. Y ese es el reino que Jesús intentaba explicarle a Nicodemo. No habrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y afirmarlo con juicio y justicia. Desde aquel momento en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará que esto se cumpla. Jesús era Dios en la carne. Se presentó a sí mismo en el murmullo de un bebé. Pasó 30 años navegando este planeta para comprender el quebrantamiento de la humanidad. Inició su ministerio con un periodo de gran tentación, tentado por todo aquello que nos podría tentar a nosotros en la vida. Lo superó, lo derrotó, demostró su santidad. Se presentó milagrosamente a sus amigos y familia en una boda. Luego a un líder religioso clave, sabiendo que él necesitaba tener personas que comprendieran las escrituras, que fueran capaces de ayudar a otros a entender verdaderamente quién era él. Y ahora lo que vemos que se avecina, y les invitamos a que regresen en las próximas semanas de Juan, es que Juan va a irrumpir con fuerza en la escena. Juan va a desafiar a cada persona con la que entre en contacto. Muchos de ellos lo van a rechazar, no porque no le crean, sino porque aman tanto su vida que no quieren creerle. Y diría que eso es probablemente cierto para algunos de ustedes que están mirando. Ustedes probablemente creen que Jesús era bueno. Incluso podrían creer que Él era el Hijo de Dios. Pero que ustedes crean que Él vino por ustedes, que se preocupa por ustedes, que quiere involucrarse en su vida, es un paso completamente diferente que algunos de ustedes no están dispuestos a dar. Y así te ruego que lo hagas, te ruego que seas humilde y estés dispuesto a considerar que quizás no has estado viendo las cosas correctamente, quizás Él sí tiene un plan asombroso y maravilloso para ti. Y puede que seas un creyente que ha estado caminando con Dios, pero quizás has estado cojeando y solo quieres sumergirte. Sabes quién es Jesús, sabes que Él es el Hijo de Dios, sabes que Él te salvó, pero no lo ves moviéndose en tu vida, no lo ves haciendo cosas, no lo ves usándote. Y te prometo que si lo buscas, Él lo hará. Y si eres nuevo y todo esto es nuevo para ti, por favor te lo ruego, no dejes de hacerle preguntas a Dios. Él te escucha, Él se preocupa por ti. Es muy difícil para nosotros escuchar sus respuestas, pero te prometo, si estás dispuesto a ser como Nicodemo, quizás incluso a sentirte avergonzado de venir y descubrir lo que significa ser cristiano, quizás a venir a una iglesia como esta, donde también buscamos a Dios y creemos que su palabra es su comunicación para nosotros. Creemos que Él escucha nuestras oraciones. Creemos que Él está activamente involucrado en nuestra vida. Quizás considerarías venir a un lugar como este y permitir que tus ideas y tu forma de pensar sean transformadas y desafiadas. Así es como Dios nos cambia. Tenemos que ser humildes ante Él antes de que Él venga y actúe en nuestras vidas. Gracias por escuchar hoy. Sé que esta es una forma poco ortodoxa de adorar. Les animamos a hacerlo cada día de su vida para conocer a Dios y su palabra. También queremos animarles a que vuelvan a la iglesia la próxima semana si pueden. Nos encantaría orar por ustedes, queremos conocerles y esperamos que ustedes también nos conozcan. Y lo más importante, queremos conocer a nuestro gran y asombroso Dios. Oremos por esto. Señor, te quiero mucho. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que intentas hacer en nosotros y a través de nosotros. Y a veces simplemente no estamos dispuestos a escucharte. Es difícil. Pero oro por los que estamos dispuestos a ser humildes. Y hasta yo, Señor, soy terco y quiero hacer las cosas a mi manera. Te ruego que nos enseñes a todos nosotros a seguir solamente tus caminos, a reconocer que nuestras sendas no son las correctas, que las tuyas sí lo son, y que te busquemos en absolutamente todas las cosas, incluso si eso implica cambiar por completo lo que antes habíamos creído de ti, que estemos dispuestos a seguirte con la mayor cercanía posible. Te amamos y te agradecemos por amarnos y por mantenernos a salvo durante esta semana. En tu nombre oramos. Amén. Que pases una buena semana.